dieron cuenta de que las personas que habían empezado a interrogar no iban a sentarse en una silla y empezar a decir sin más, sí, lo hice. Nadie iba a decir, sí, masacramos a los judíos, y todos estábamos de acuerdo. Iban a enfrentarse a distintas formas o estrategias de negación, como podríamos llamarlas. Algunas de ellas eran radicales. Algunas personas se suicidaban porque les desesperaba que no los acusaran de las cosas que sabían que escondían aquellas preguntas. Todo el mundo es diferente. Algunas personas son vanidosas, otras cobardes, otras glotonas. Algunas se preocupan más por sus familias que por sí mismas. Si sabes qué es lo más importante para la persona que estás interrogando, estás en posición de apretar el botón que funciona. Había un interrogador, Kenneth Heckler, que cuando tuvo que hacer su primer interrogatorio vio que estaba físicamente preparado. Iba a ser muy duro con aquellas personas. Y el primero que interrogó fue un soldado de alto rango del cuartel general de Hitler, Walter Ballamon. Ballamon entró, era un soldado profesional bastante caballeroso, y Heckler no supo qué hacer. Al final se quedó allí plantado. Ballamon le tendió la mano y Heckler se la estrechó, y en cuestión de minutos estaban fumando cigarrillos. El resultado del interrogatorio fue un gran éxito. Los métodos de Heckler fueron ridiculizados por sus colegas. En los demás interrogatorios había mucha hostilidad. Los interrogadores no querían que nadie los viese siendo amables con un puñado de prisioneros que conformaban la élite nazi. Uno de los críticos de esta forma de interrogar fue uno de los mismísimos criminales de guerra, Hermann Göring. En el momento en el que le ofrecieron un cigarrillo, Göring le dijo al interrogador que tenía delante, mira, si te interrogase el lado alemán, tendrías detrás a un par de soldados de las SS armados con bayonetas para hacerte hablar. Con el tiempo, sin embargo, los interrogatorios dieron sus frutos. Al mirar las cintas de los interrogatorios de prisioneros de Nuremberg, no me cabe duda de que esta amabilidad solía obtener buenos resultados. No se abusaba de los prisioneros. Lo más difícil era tener que enfrentarse a horas sentado en una celda, respondiendo preguntas. Pero la información más importante sigue escapando a los interrogatorios. Lo que necesitaban saber los aliados era quién había dado la orden del Holocausto, cuándo se dio. Antes de que comenzara el juicio en noviembre de 1945, encontraron por fin testigos que pudieran contarles algo al respecto, trabajadores de las operadoras centrales que llevaron a cabo el genocidio. Encontraron a uno de los colaboradores de Eichmann, Peter Bitterzania, y este recordaba que en la primavera de 1942 había retado a Eichmann diciéndole, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Quién lo ha ordenado? Eichmann se dirigió a una caja fuerte ubicada en la pared de su oficina y cogió una carpeta, sacó un papel con el borde rojo y dijo, es una orden de Heinrich Himmler, comandante de las SS. Dice que Hitler da instrucciones para que liquidemos físicamente a los judíos de Europa. Podemos sacar lecciones importantes de Nuremberg. La decisión de clasificar a todas las organizaciones nazis como criminales y a todos los que formaban parte de ellas tiene hoy grandes paralelismos con la insulsa suposición de lo que entendemos por terrorista. La idea de que se puede coger a cualquier grupo de personas y acusarlas de cualquier tipo de ofensa y suponer que todos, incluso los subordinados o los auxiliares, son de alguna forma ramas del mismo árbol, puede acarrear muchos peligros. Al final, por supuesto, varios de los acusados de Nuremberg fueron absueltos simplemente porque las pruebas no podían demostrar nada. En Nuremberg se pudieron aprender muchas lecciones, pero no sé si lo hemos hecho. Mientras que los interrogatorios de Nuremberg tuvieron lugar durante un tiempo contra los enemigos derrotados, los interrogatorios del futuro tendrían lugar en el calor de la batalla y con vidas en juego. Tras los horrores nazis de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se autoproclamaron defensores de la moral en lo que se refería a las prácticas de los interrogatorios y al tratamiento de los prisioneros de guerra. Apenas unas décadas después, el inicio de una sangrienta guerrilla en Vietnam hizo que se replanteasen esos principios. Existen reglas muy estrictas, pero de alguna forma están abiertas a interpretación y el problema es que a veces se pierde la perspectiva después de un largo periodo de tiempo luchando contra el enemigo. Uno de los contextos más interesantes y que creo que supondría un problema para cualquiera que teóricamente se opusiera al uso de la tortura es el campo de batalla. Aunque pueden existir normas para los interrogatorios que tienen lugar en un cuarto oscuro, la realidad de la guerra lleva a los oficiales estadounidenses a cuestionar hasta dónde pueden llegar para proteger a sus hombres.
Precisamente Bill Cowan, que fue oficial de la Marina en Vietnam, tuvo que enfrentarse a ese dilema. Estaba trabajando con lo que llamamos las unidades de reconocimiento provisional y todas esas unidades que se movían por el campo de batalla entre la maleza por la jungla. El Vietcong se escondía por toda la selva durante el día y atacaba por la noche, así que durante el día intentábamos averiguar dónde se escondía esa gente. Él y sus hombres sufrieron repetidas emboscadas del Vietcong, que se escondía en la zona pantanosa en la que se les había ordenado patrullar. En 1969, cansado de ver cómo sus hombres caían en estas emboscadas, Cowan se dio cuenta de que debía aprovechar la oportunidad que se le brindaba cuando la unidad apresaba a un oficial del Vietcong. Capturamos al líder de un escuadrón con un AK-47. Un miembro de la organización del Vietcong tiene información acerca de dónde se han planeado emboscadas y dónde se oculta su gente. Cowan se enfrenta a un dilema. Podía tratar a esa persona humanamente, siguiendo las reglas de la guerra, y someter a sus hombres a más emboscadas y ataques, o presionarla todo lo posible para obtener la información que salvaría la vida de sus hombres. Y puedo afirmar ahora mismo que el lado humano de esta ecuación siempre sale perdiendo. En el interrogatorio al líder del Vietcong, Cowan se tambalea entre las técnicas de interrogatorio legales y la tortura. Nunca le hicimos daño a nadie hasta el punto de dejarle marcas, romperle huesos o dejarle secuelas a largo plazo. No se trataba tanto de hacerle daño, sino de infundirle un gran temor de que iba a pasarle algo terrible. Cuando capturábamos a soldados en Vietnam, intentábamos asustarlos con la posibilidad de sufrir una descarga eléctrica, porque llevábamos con nosotros un generador pequeño para el teléfono, y cuando se lo aplicábamos una o dos veces, los hacía saltar. Y cuando te haces a la idea de que podría ser mucho peor, empiezas a pensar que quizás sería mejor hablar. Aunque las tácticas de Cowan eran cuestionables, los resultados no. Al día siguiente nos llevó a otro sitio, a unos 2,5 kilómetros de donde estábamos, y capturamos al comandante de la sección. Nos llevó directos a él. Nos llevamos al comandante de la sección y le hicimos el mismo tipo de interrogatorio. Al día siguiente el comandante de la sección nos llevó directos al comandante de la compañía, así que capturamos a 3 hombres en 3 días. Los interrogatorios realizados en el campo de batalla pueden ofrecer información crucial para llevar a cabo con éxito operaciones de combate. Cuando la información se ignora, puede haber consecuencias. En 1967, yo era el comandante de sección de un batallón de la Marina en la zona desmilitarizada y se libraba una lucha encarnizada. Murieron 55 marines. Fue una batalla muy larga contra una fuerza numéricamente superior. Al principio de la contienda, las fuerzas estadounidenses capturaron a 2 soldados enemigos. Había 2 prisioneros de Vietnam del Norte que se capturaron el primer día, y uno de ellos fue asesinado. Uno de los oficiales que lo había detenido le cortó la garganta. Quería hacerlo para demostrarle al otro prisionero que si no hablaba, le pasaría lo mismo. La táctica radical resulta efectiva. El otro prisionero intentaba hablar, intentaba decirnos dónde estaba su cuartel general y nos dijo el nombre. Yo hablaba vietnamita razonablemente bien e interrogué al soldado, pero lo que nos decía no se correspondía con nada del mapa. Así que los altos mandos dijeron que estaba mintiendo y que no nos preocupásemos por él, que siguiéramos avanzando. La batalla continúa. 2 días después, mientras la batalla continuaba, le arrebatamos documentación a un miembro del Vietcong muerto, y su mapa mostraba exactamente lo que nos había dicho el prisionero. Nos había dicho la verdad. Muchas veces he pensado que si los altos mandos lo hubieran comprobado bien, la operación habría sido diferente y no habríamos perdido a tantos marines. Te preguntas si has hecho bien tu trabajo, si has agotado todas las opciones posibles para obtener la información que podría haber salvado las vidas de las tropas con las que se supone que colaboras. Puedes empezar a entender el dilema moral que supone no usar todos los medios disponibles para evitar que sucedan esas cosas.
Para agravar el dilema moral, al conocer las prácticas de interrogatorio empleadas por sus enemigos, los estadounidenses se dieron cuenta de que no habían hecho nada que no hubieran sufrido también como prisioneros de guerra. Aunque el caos la defina, toda guerra tiene normas. Las leyes internacionales ponen restricciones a los interrogatorios realizados a las figuras clave de Al-Qaeda, como Khalid Sheikh Mohammed, pero el tiempo no se detiene y hay vidas inocentes en juego. Los Estados Unidos sostienen que las reglas ya no se aplican. Si los Estados Unidos consideran a los detenidos en el campo de rayos X o a las figuras clave de Al-Qaeda, como Khalid Sheikh Mohammed, prisioneros de guerra, entonces, como país, estamos obligados a seguir las normas de la Convención de Ginebra, que dicta con mucha claridad lo que se puede y lo que no se puede hacer con un detenido. Está claro que con la Convención de Ginebra no se puede aplicar ningún tipo de técnicas de interrogatorio coactivas para sonsacar información. Así que si etiquetamos a estas personas como prisioneros de guerra, nos estamos atando las manos adoptando un código redactado para una era de guerra que acabó hace muchos años. En vez de eso, los oficiales de los Estados Unidos clasificaron a los cautivos como Khalid Sheikh Mohammed como combatientes enemigos. Negarse a categorizar a una persona arrestada como prisionero de guerra deja cierta libertad de acción a la hora de tratarlos. Y creo que es muy acertado mantener la capacidad de maniobrar con esta gente, sobre todo siendo tan importante obtener información. Negarles a los terroristas sospechosos la protección de la Convención de Ginebra ha sido un tema controvertido, pero los Estados Unidos no son el primer país en eludir las pautas internacionales sobre interrogatorios. En Vietnam, los propios soldados estadounidenses fueron tratados brutalmente por un enemigo que no pretendía jugar según las normas. Fueron los comunistas quienes cambiaron las reglas del juego con los prisioneros de guerra de una forma que nada ni nadie había hecho antes. Si te negabas a responder, te decían que no podías hacerlo, que eras un criminal, no un prisionero de guerra. Y dejaban bastante claro que no podías acogerte a la Convención de Ginebra y que podían hacer lo que quisieran con nosotros. Tortura, asesinato o quizá algo peor. Jerry Singleton y Ken Cordier son veteranos de la guerra de Vietnam. Estos pilotos de las fuerzas aéreas cayeron sobre las líneas enemigas en el momento álgido de la batalla. Tenía la misión de sobrevolar Vietnam del Norte y el día que me derribaron tenía que escoltar y proteger a un B-66, un bombardero de reconocimiento electrónico, pero recibí el impacto directo de un misil tierra-aire. Yo era el típico piloto de caza joven. Me creía el amo del universo y pasé de eso a un estado de indefensión cuando me encontré tirándome en paracaídas unos segundos después. Me capturaron nada más caer al suelo. Finales de 1965. El helicóptero CH-53 de Jerry Singleton es derribado mientras sobrevuela Vietnam del Norte en una misión de rescate. Nos estaban esperando. Tenían proyectiles antiaéreos de 37 milímetros. El helicóptero se incendió al momento y toda la tripulación se tiró en paracaídas. Sin comida ni agua, Singleton evitó que lo capturasen durante 5 días, pero al final la suerte lo abandonó. Tras su detención, Singleton y Cordier son trasladados al mismo sitio. Nos vendaron los ojos, nos ataron a la parte de atrás de un camión y nos trasladaron. Al llegar a Hanoi, escuchábamos los sonidos de la ciudad. Llevaron a un soldado estadounidense a un lugar llamado Hilton, Hotel Hilton. Los vietnamitas llamaban al Hilton de Hanoi Cárcel Wallo. Lo habían construido los franceses para llevar a los prisioneros vietnamitas en la época colonial en el sudeste asiático. El Hilton de Hanoi fue el hogar de Singleton y Ken hasta que acabó la guerra. Me metieron en una celda pequeña en un bloque de 5 celdas que llamábamos el Hotel de los Corazones Rotos. Las celdas del Hotel de los Corazones Rotos medían 1,5 metros de ancho por 2,5 metros de largo. Había un pasillo en el centro con una losa de cemento a modo de litera en cada lado y las ventanas tenían barrotes. Vivíamos en una celda y dormíamos sobre una tabla. Nunca tuvimos colchones, ni colchonetas, ni nada. Las paredes estaban encaladas y del techo colgaba una bombilla que estaba encendida 24 horas al día. Tapiaron las ventanas para que no pudiésemos ver el exterior. Incluso estaba prohibido mirar a los otros presos.
En el techo también había un altavoz por el que se nos daba la ración de propaganda diaria y un cubo en una esquina a modo de retrete que se nos permitía vaciar una vez al día. Pasé 3 años y 8 meses allí. Fue a una caja fuerte ubicada en la pared de su oficina y cogió una carpeta, sacó un papel con el borde rojo y dijo: es una orden de Heinrich Himmler, comandante de las SS. Dice que Hitler da instrucciones para que liquidemos físicamente a los judíos de Europa. Podemos sacar lecciones importantes de Nuremberg. La decisión de clasificar a todas las organizaciones nazis como criminales y a todos los que formaban parte de ellas tiene hoy grandes paralelismos con la insulsa suposición de lo que entendemos por terrorista. La idea de que se puede coger a cualquier grupo de personas y acusarlas de cualquier tipo de ofensa y suponer que todos, incluso los subordinados o los auxiliares, son de alguna forma ramas del mismo árbol, puede acarrear muchos peligros. Al final, por supuesto, varios de los acusados de Nuremberg fueron absueltos simplemente porque las pruebas no podían demostrar nada. En Nuremberg se pudieron aprender muchas lecciones, pero no sé si lo hemos hecho. Mientras que los interrogatorios de Nuremberg tuvieron lugar durante un tiempo contra los enemigos derrotados, los interrogatorios del futuro tendrían lugar en el calor de la batalla y con vidas en juego. Tras los horrores nazis de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos... Los interrogadores no querían que nadie los viese siendo amables con un puñado de prisioneros que conformaban la élite nazi. Uno de los críticos de esta forma de interrogar fue uno de los mismísimos criminales de guerra, Hermann Göring. En el momento en el que le ofrecieron un cigarrillo, Göring le dijo al interrogador que tenía delante: mira, si te interrogase el lado alemán, tendrías detrás a un par de soldados de las SS armados con bayonetas para hacerte hablar. Con el tiempo, sin embargo, los interrogatorios dieron sus frutos. Al mirar las cintas de los interrogatorios de prisioneros de Nuremberg, no me cabe duda de que esta amabilidad solía obtener buenos resultados. No se abusaba de los prisioneros. Lo más difícil era tener que enfrentarse a horas sentado en una celda, respondiendo preguntas. Pero la información más importante sigue escapando a los interrogatorios. Lo que necesitaban saber los aliados era quién había dado la orden del Holocausto, cuándo se dio. Antes de que comenzara el juicio en noviembre de 1945, encontraron por fin testigos que pudieran contarles algo al respecto, trabajadores de las operadoras centrales que llevaron a cabo el genocidio. Encontraron a uno de los colaboradores de Eichmann, Peter Bitterzania, y este recordaba que en la primavera de 1942 había retado a Eichmann diciéndole: ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Quién lo ha ordenado? Eichmann se dirigió. Se autoproclamaron defensores de la moral en lo que se refería a las prácticas de los interrogatorios y al tratamiento de los prisioneros de guerra. Apenas unas décadas después, el inicio de una sangrienta guerrilla en Vietnam hizo que se replanteasen esos principios. Existen reglas muy estrictas, pero de alguna forma están abiertas a interpretación y el problema es que a veces se pierde la perspectiva después de un largo periodo de tiempo luchando contra el enemigo. Uno de los contextos más interesantes, y que creo que supondría un problema para cualquiera que teóricamente se opusiera al uso de la tortura, es el campo de batalla. Aunque pueden existir normas para los interrogatorios que tienen lugar en un cuarto oscuro, la realidad de la guerra lleva a los oficiales estadounidenses a cuestionar hasta dónde pueden llegar para proteger a sus hombres. Precisamente Bill Cowan, que fue oficial de la Marina en Vietnam, tuvo que enfrentarse a ese dilema. Estaba trabajando con lo que llamamos las unidades de reconocimiento provisional y todas esas unidades que se movían por el campo de batalla entre la maleza por la jungla. El Vietcong se escondía por toda la selva durante el día y atacaba por la noche, así que durante el día intentábamos averiguar dónde se escondía esa gente. Él y sus hombres sufrieron repetidas emboscadas del Vietcong, que se escondía en la zona pantanosa en la que se les había ordenado patrullar. En 1969, cansado de ver cómo sus hombres caían en estas emboscadas, Cowan se dio cuenta de que debía aprovechar la oportunidad que se le brindaba cuando la unidad apresaba a un oficial del Vietcong. Capturamos al líder de un escuadrón con un AK-47. Un miembro de la organización del Vietcong tiene información acerca de dónde se han planeado emboscadas y dónde se oculta su gente. Cowan se enfrenta a un dilema.
Podía tratar a esa persona humanamente, siguiendo las reglas de la guerra, y someter a sus hombres a más emboscadas y ataques, o presionarla todo lo posible para obtener la información que salvaría la vida de sus hombres. Y puedo afirmar ahora mismo que el lado humano de esta ecuación siempre sale perdiendo. En el interrogatorio al líder del Vietcong, Cowan se tambalea entre las técnicas de interrogatorio legales y la tortura. Nunca le hicimos daño a nadie hasta el punto de dejarle marcas, romperle huesos o dejarles... Se dieron cuenta de que las personas que habían empezado a interrogar no iban a sentarse en una silla y empezar a decir sin más, sí, lo hice. Nadie iba a decir, sí, masacramos a los judíos, y todos estábamos de acuerdo. Iban a enfrentarse a distintas formas o estrategias de negación, como podríamos llamarlas. Algunas de ellas eran radicales. Algunas personas se suicidaban porque les desesperaba que no los acusaran de las cosas que sabían que escondían aquellas preguntas. Todo el mundo es diferente. Algunas personas son vanidosas, otras cobardes, otras glotonas. Algunas se preocupan más por sus familias que por sí mismas. Si sabes qué es lo más importante para la persona que estás interrogando, estás en posición de apretar el botón que funciona. Había un interrogador, Kenneth Heckler, que cuando tuvo que hacer su primer interrogatorio vio que estaba físicamente preparado. Iba a ser muy duro con aquellas personas. Y el primero que interrogó fue un soldado de alto rango del cuartel general de Hitler, Walter Ballamon. Ballamon entró, era un soldado profesional bastante caballeroso y Heckler no supo qué hacer. Al final se quedó allí plantado. Ballamon le tendió la mano y Heckler se la estrechó. Y en cuestión de minutos estaban fumando cigarrillos. El resultado del interrogatorio fue un gran éxito. Los métodos de Heckler fueron ridiculizados por sus colegas. En los demás interrogatorios había mucha hostilidad.